Había una vez, una jovencita de apenas 17 años llamada Rose, de cabellos ondulados con un matiz rojizo tan llamativo que se destacaba en medio de la multitud. Junto a ella estaba su madre y su prometido llamado Cal, un caballero perteneciente a una familia adinerada, reconocida por su intachable reputación y un futuro prometedor. Acompañándolos, se encontraba el asistente de Cal, un hombre de pocas palabras, cuyos ojos helados carecían de cualquier signo de emoción. Juntos, se alistaban para embarcar en lo que en aquellos tiempos era la más grandiosa y lujosa embarcación jamás construida por la mano del hombre. Acorazado por el acero más duro, se llegaba a decir que este coloso desafiaba incluso al mismo Dios. La oscuridad se apoderó en las gigantescas aguas del Atlántico, y el gigantesco navío, que había zarpado desde tierras británicas, ya se prestaba a servir por primera vez una cena. El salón principal se encontraba meticulosamente adornado con las telas más exquisitas, que se desplegaban majestuosamente a través de sus amplios ventanales. Los manteles y servilletas, bordados con esmero y confeccionados específicamente para esta monumental embarcación, exhibían una elegancia sin igual. Cada rincón del barco estaba engalanado con detalles de oro y plata, meticulosamente labrados por los maestros orfebres, desde los imponentes relojes de pared hasta los utensilios de mesa, e incluso los rincones más recónditos presentaban detalles que representaban el lujo del Titanic. Dentro del suntuoso salón se congregaban prominentes empresarios, dueños de periódicos, políticos, escritores y otras figuras destacadas del ámbito social. Rose se acomodó en la mesa que compartía con su prometido y algunos conocidos de la familia. Sentada en silencio, apenas podía respirar, no solo debido al corsé que su madre le había apretado con una brutalidad cercana a la crueldad. A Rose le resultaba difícil respirar, como si las fauces de la opresión y la soledad se cerraran implacables a su alrededor. Aunque intentaba ocultarlo bajo un velo de disimulo. Durante varios minutos, los ojos de Rose permanecían cautivos en una mesa vecina. En ella reposaba una niña junto a su madre, cuyas palabras de reprobación se deslizaban sin cesar, como azotes para moldearlas según los modales y las costumbres apropiadas del lugar. Siéntate erguida, columna de gracia, no permitas que tus ojos se desvíen al suelo, esculpe una sonrisa inalterable, eran solo algunas de las instrucciones que brotaban de los labios maternos. A la niña le resultaba arduo mantener la mirada firme ante los adultos, y en ocasiones su cabeza se inclinaba en un gesto de leve rebeldía, un sutil desafío que avivaba el fuego de las correcciones, cada vez más enérgicas y penetrantes. Los minutos transcurrían para Rose y su angustia iba en ascenso, hasta que se convirtió en una soga que le ceñía el pecho, ahogando sus suspiros de libertad. Ya no podía sostener el falso rostro de sonrisa y cortesía que portaba, por lo que huyó presurosa hacia la cubierta del navío. Su vestido, ceñido como una prisión de seda, apenas le otorgaba libertad de movimiento. Con lágrimas surcando por sus mejillas, escaló la barandilla del Titanic en un acto desesperado. Parada en la barandilla miraba cómo las aguas gélidas se revoloteaban como hojas agitadas por las implacables hélices del navío. En su mente, una única palabra resonaba como un himno. Libertad. Era como si el vasto océano le susurrara, prometiéndole la emancipación de las cadenas que aprisionaban su espíritu en aquel salón opulento. Quizás solo faltaba un paso, un abismo estrecho que separaba el desenlace fatídico de la existencia misma. En ese momento crucial, resonó en los oídos de Rose una voz susurrante: esas aguas son como 1000 cuchillos, dispuestos a apuñalarte a cada segundo. Rose giró su cabeza con parsimonia, encontrándose con un joven de cabellos dorados y ojos verdosos, cuya vestimenta no encajaba con las clases privilegiadas del Titanic, ni siquiera con las de segunda categoría. Volviendo su mirada al vasto océano, Rose respondió con desdén: ¿tú qué sabes? Fueron escasas las palabras que se intercambiaron, apenas un saludo y una conversación banal, sin detenerse a considerar el abismo en el que se encontraban.
Ella al borde del barco, con la mirada perdida en las aguas, y él, con los codos apoyados en la barandilla, contemplando el lienzo celeste. En un acto de audacia, el joven extendió su mano, presentándose con gentileza. «Soy Jack Dawson», susurró con una voz afable. «Soy Rose», respondió ella, estirando su mano con un temblor apenas perceptible. Sin pronunciar más palabras, de manera espontánea, Jack alzó con suavidad a Rose por encima de la barandilla, depositándola nuevamente en la seguridad de la cubierta del barco. Fue un gesto de rescatador, como el faro que guía a un náufrago perdido en la tormenta, ofreciendo un refugio inesperado en medio de la desesperanza. Al instante llegó Cal, que sorprendido ante el torbellino de acontecimientos, rodeó a Rose con un abrazo, y con sus ojos apenas desviándose hacia el joven intruso. «Resbalé por la barandilla y este joven me tendió su mano para alzarme», balbuceó Rose con una voz trémula. Tal acto conmovió el corazón de Cal, quien se aproximó y posó su mano en el hombro del muchacho, pronunciando palabras de elogio: «Hiciste lo correcto, buen chico». Como muestra de gratitud por su valentía, Cal extendió una invitación a Jack para cenar con ellos en el magnífico salón principal. Para la ocasión, Jack lucía un traje prestado, su cabello peinado con esmero y un espíritu dispuesto a adentrarse en otra aventura. Al moverse entre las mesas del salón, procuraba imitar los modales y las costumbres de los caballeros circundantes. Tomó asiento en una majestuosa mesa redonda, rodeado de cubiertos cuyas funciones le parecían sobrantes en cierto modo. Los minutos transcurrieron sin que él se percatara, y sin duda alguna, se convirtió en el epicentro de atención en su mesa. Se vio sometido a una cascada de preguntas sobre cómo sobrevivía con recursos escasos, y cómo había conseguido un pasaje en el Titanic. Aunque algunas de estas preguntas podrían considerarse normales, habían algunas que sobresalían y rozaban lo incómodo. Estas preguntas provenían de la madre de Rose. Sus ojos lo despreciaban, considerándolo una amenaza para el bienestar de su hija. En sus maquinaciones, la madre de Rose anhelaba que su hija se uniera en matrimonio con Cal, creyendo que tal alianza entre familias podría aliviar las deudas heredadas de su difunto esposo. Frente a cada intrusión, Jack respondía con astucia, un ingenio sagaz y destellos de filosofía callejera. Así dejaba en claro que no necesitaba de la riqueza para encontrar la felicidad, sino que su anhelo se encontraba en la libertad, esa libertad que le permitía vivir en plenitud. Cuando el banquete llegó a su fin, algunos comensales se retiraron a un salón adyacente, donde las conversaciones de negocios se entrelazan con elogios pertinentes, mientras el vino seguía fluyendo generosamente. En ese instante, mientras se despedía de Rose con un beso en la mano, le entregó discretamente un papel con una invitación que susurraba: «Haz que valga», evocando la frase que él más usaba: «Haz que cada día valga». Con curiosidad y valentía, Rose se embarcó en esta aventura. Se encontraron junto al reloj que presidía las majestuosas escaleras del salón. Sin necesidad de intercambiar palabras, Jack la tomó de la mano, la condujo hacia un rincón donde la música y el baile reinaban. En aquel recinto, se fundían idiomas de tierras lejanas y se servían copas dulces y embriagadoras. Rose no podía contener una amplia sonrisa, la cual acompañaba con carcajadas resonantes mientras se movía al compás de panderetas, violines, guitarras y palmas de los presentes. Los días transcurrían y los pasillos del navío más opulento se convertían en testigos de encuentros tan románticos como fugaces entre Rose y Jack. En puntillas de pie y con el corazón galopando desbocado como si quisiera escapar de su morada, Rose se encaminaba a dar un gran paso en su vida, uno que podría significar su liberación de un constante clamor y opresión que la envolvía. En una de esas noches donde el frío no hacía distinciones entre ricos y pobres, donde el implacable frío penetraba la piel del más fuerte y el más débil, dejando solo miradas resignadas en la soledad de lo ineludible. En una de esas noches, Rose se entregó de una forma hasta entonces inimaginable para ella. Recostada en un sofá,
desnudaba por completo, sin nada más encima que un collar de diamantes, el cual estaba engalanado con un gran diamante azul en forma de corazón. Esta joya, conocida como el corazón de mar, había sido tallada siglos atrás en el esplendor del siglo XVII. Y que Cal le había regalado el mismo día que el Titanic entraba en las heladas aguas del Atlántico. Jack, un joven con un sencillo talento de dibujante, esbozaba retratos en las calles de Italia y Francia para ganarse la vida. Ahora con un lápiz en mano, trazaba la silueta de la mujer que en un giro del destino le había salvado la vida. En un momento de la noche, unos golpes a la puerta resonaban con fervor y persistencia. Era el ayudante de Cal, quien estaba del otro lado, obligando a Rose y Jack a escapar a través de una puerta que daba a un pasillo trasero. Tomados de la mano, comenzaron a correr sin descanso, como si estuvieran vagando sin rumbo fijo. Atravesaron todos los pasillos del Titanic, corrieron por las cocinas y se adentraron en las entrañas del barco. Las calderas incandescentes los veían fugarse tomados de la mano, huyendo de las garras frías que la llevaban otra vez a la cárcel de oro. Finalmente, llegaron a un almacén de la nave, repleto de maletas, obras de arte y automóviles de ensueño recién salidos de la vieja Europa. Empapados en sudor debido a su audaz huida, Rose y Jack se refugiaron dentro de uno de los imponentes automóviles allí presentes. Con sus pechos jadeantes y una complicidad resplandeciente en sus miradas, se aferraron de las manos y, en un arrebato de pasión desenfrenada, empañaron los cristales del lujoso vehículo. Cuando abandonaron aquel refugio secreto, se dirigieron hacia la cubierta, dispuestos a desafiar al mundo que les rodeaba y encarar al destino que parecía escrito. Tomados de la mano y con miradas entrelazadas sellaron su unión eterna, con un beso y un abrazo tan fuerte que fundieron sus almas, y con las estrellas como testigo, juraron su unión inquebrantable. En ese instante, el destino despiadado jugó sus cartas. Un estremecimiento sacudió el Titanic y los arrojó con fuerza al suelo. Con cautela, se pusieron de pie y, al elevar sus miradas, contemplaron el paso majestuoso de un colosal iceberg. Aquella gigantesca masa de hielo empequeñecía cualquier sentimiento, dejando solo perplejidad estampada en sus rostros y albergando el temor y la angustia en lo más profundo de su ser. Aquella masa de hielo era la sentencia de muerte para aquel imponente buque, una herida tan vasta y profunda que ninguna enmienda podría reparar. Así, el destino cruel, doloroso e indeseado les anunciaba su fatídico desenlace. Mujeres y niños primero, mujeres y niños, resonaba el grito desgarrador del capitán, una llamada que se desvanecía entre lamentos y oídos ensordecidos por el desespero. El agua avanzaba con furia implacable, inundando pasillos y arrastrando todo a su paso, sumiendo en sombras cada habitación y silenciando las calderas, y cobrándose vidas a su paso. Los sollozos provenientes de las profundidades del navío se extinguían lentamente, como susurros apagados por el abismo. Los chalecos distribuidos ofrecían una ilusoria esperanza de supervivencia en las gélidas aguas del Atlántico. La tripulación, en un acto casi desesperado y descoordinado, descendía cada bote al son del repetido clamor de mujeres y niños, que se perdía en el aire. Transcurrieron preciosos minutos desde que el barco colisionó con aquel mastodóntico hielo, y lo que al principio fue desconcierto y lamentos desgarrados se transformó en una dolorosa aceptación. Cada mujer y cada niño que pudo se refugiaron en las embarcaciones. Rose, aferrada al brazo de Jack, no anhelaba botes, chalecos ni ayuda que los separara. Cuando el colosal navío se sumergió en las profundidades del océano, Rose, levemente flotando en un pedazo de madera tallada, se mantuvo aferrada a la mano de Jack, mientras que Jack se sumergía hasta la cintura dejando que improvisada balsa flotara en las gélidas aguas. Las horas pasaron y lo que fue clamor popular de ayuda y auxilio, ahora era un silencio desolador. Solo un bote regresó para rescatar a unos pocos sobrevivientes.
Rose, con la escasa energía que le quedaba, miró a Jack y le dijo, «Nos salvamos Jack, lo hemos conseguido», susurró con voz débil, pero Jack no respondía, su cuerpo inmóvil seguía aferrado a la mano de Rose. El tiempo que tardaron en llegar al rescate fue tristemente una sentencia, para miles de vidas. Rose, con un beso en la mano y una promesa de encontrar la felicidad y la libertad, le soltó la mano a Jack y ascendió al bote. Cuando el guardia del bote le solicitó su nombre, ella lo observó en silencio por unos instantes y, finalmente, respondió, «Mi nombre es Rose. Rose Dawson».